Para nosotros y nosotras en la pizarra, el 12 de octubre no es el día de lo que piensa la humanidad que es el 12 de octubre. No, 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 no. El 12 de octubre para nosotros y nosotras en la pizarra tiene algo especial porque hace 6 años. 12 de octubre del 18, 2018. Esa es nuestra fecha importante y lo queremos de alguna manera celebrar. Hace 6 años que arrancamos con esta travesura radial, con este proyecto. ¿Y cuántas cosas han pasado en estos 6 años desde que iniciamos esta aventura? Hace 6 años, por ejemplo, Argentina solo tenía dos estrellitas de campeones del mundo, ¿no? Hace 6 años gobernaba Macri y hace 6 años ya Macri nos había jodido la vida a la Argentina endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional. Hace 6 años que Andrés Manuel López Obrador ya había ganado las elecciones y que estaba a poco tiempo de asumir la presidencia. ¿Y cómo se ha ido por la puerta grande después de 6 años? Hace 6 años, Petro no era presidente de Colombia y hoy en día es presidente de Colombia a pesar de los intentos de golpe de Estado, ¿no? Hace 6 años que tenía a mi papá muy cerca, hace 6 años, y ahora lo sigo teniendo muy cerquita a mi papá, no se crean. Hace 6 años que el sobrinito de Crismar no había nacido hace 6 años, ha nacido hace nada, hace poquísimo. Ahora le voy a preguntar a Bahía si Atilio hace 6 años, aquel 12 de octubre del 18, ya estaba aquí con nosotros y con nosotras, ¿no? Hace 6 años no sabíamos realmente lo que era el COVID, ¿no? Por lo menos yo no tenía ni la más remota idea que era el COVID. Y hace 6 años, no sé, por ejemplo, Milei era panelista y ha pasado 6 años y sigue siendo panelista, ¿no? Cosas que pasan, ¿no? En la vida. Y hace 6 años el gobierno de Israel mataba y asesinaba y desgraciadamente han pasado 6 años y siguen asesinando y matando. Ay, cuántas cosas han pasado en 6 años, ¿no? Cuántas cosas pasan en 6 años. Inclusive uno tiene alguna cana que otra, pero la ilusión de hacer la pizarra está, yo diría que un poquito más que hace 6 años. Dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ese es un grande de la música, el gran Jacques Brel, ¿no? Con N'oubliez rien, que hoy viene perfecto porque no vamos a olvidar nada de lo que hemos dicho, hecho en la pizarra en estos 6 años. Así que a propósito de no olvidamos nada con ese gran Jacques Brel, qué lindo es escuchar esa música, esa no pasa nunca de moda. A ver, Fer, para que no olvidemos nada, dale play. Pero qué nervios. Estos sí que son nervios. Ver este micrófono tan cerca. Mira que uno ha escuchado la radio permanentemente desde muy pequeño, en casi todas las circunstancias. Al punto de dormir siempre uno busca la radio para ir teniendo un poco de sueño y un poco de imaginación. En las esperas, en las interminables esperas, cuando uno camina, cuando uno va a correr, cuando uno viaja, de una u otra manera siempre estuve escuchando la radio. Pero esta vez es diferente, es tener el micro casi pegado a tu boca, casi uno tartamudea en este momento que le toca dar inicio a un nuevo proyecto, a una nueva aventura, a un nuevo programa de radio, La Pizarra. Ay, 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 ay. Ese, me escucho, me ruborizo porque me da mucha vergüenza, pero esa era la primera vez que hablamos, y permítame el plural, aunque me tocaba a mí asumir ese miedo escénico. Ay, cómo me sufrieron mi equipo, esos primeros pasitos que daba gateando, haciendo radio, ¿no? A Fer Saninelli le volvía loco, a Chris y Abraham les volvía más loco, a Lean ya no sabía ni qué hacer con el mate. Y la verdad que muchos nervios tenía, muchos nervios, muchos nervios, muchísimos nervios. Tengo un poco de nervios todavía, no se me han ido del todo, pero ahora me equivoco y hasta me río. Antes me equivocaba y me ponía como que, ay, madre mía. Así que bueno, ese fue el inicio de hace, eso, 6 años, 12 de octubre, para nosotros el 12 de octubre es fechas para pedir perdón a los que nacimos en territorio español, para pedir muchos perdones por tanto genocidio de mierda
pero no vamos a celebrar ninguna efeméride, celebramos la nuestra, la pizarrera. Así que le voy a presentar ya y sobre todo preguntar. La pregunta es evidente. Yo quiero un momento, tiene que ser así casi en titulares, de estos 6 años. Un momento no tiene por qué ser de la pizarra, sino de la vida, de la política, de cuando uno fue a comprar el pan y se compró el mejor pan del mundo. No, algo, lo que sea. A ver, lean, momento de 6 años. Y Alfredo, fue en medio del Mundial 2022 que un día que vos nos dejaste a pata, no me acuerdo por qué no estabas, y de repente nos tocó hacer el programa mientras están jugando, creo que Francia e Inglaterra están jugando por el Mundial, y me tocó relatar un gol de Francia en vivo, un gol de Tchouaméni, y me sentí ahí justamente en los micrófonos que también usaba Víctor Hugo Morales en ese entonces, dije, bueno, listo, ya está, ciérrenme los estudios, acabo de relatar un gol de Francia en la radio en vivo. Bueno, eso es lo máximo, que se va a pedir más. A ver, Crismar Lujano, momento en estos 6 años. Em, Alfredo, me lo pones difícil porque son muchos, muchos años ya desde el inicio juntos. Em, no sé, puedo decir, yo creo que cada momento en Togo fue como surrealista, ¿no? Era como, me estoy conectando desde este lugar del mundo en el que, pero bueno, ahora soy mexicana, chilanga, pero yo diría que los momentos vividos en Togo serían para mí siempre como lo resaltante de esta travesura. No es para menos. Bahía Luna, momento de estos 6 años. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño ese 2022 que estábamos en el estudio, estaba Gabriela Montaño, estaba Sergio Pascual, éramos como 15 personas, ese programa multitudinario y lo recuerdo también con mucho cariño. Lindo día, lindo día. Gaby Montaño, momentazo estos 6 años. Bueno, creo que cuando nos desvirtualizamos y nos conocimos en persona con varios y conocí en persona a Cris, a Lean, a Bahía, a Fer, que aunque no aparezca su rostro, está ahí y es el mago de muchas de las cosas que hacemos. Me quedo con ese momento y me quedo con los rostros de hace unos instantes que quienes hayan podido verlo, no estén solo en radio. Me quedo con los rostros de Lean y de Chris cuando puso Fer el audio este del primer programa, porque fueron sonrisas hermosísimas. Me quedo también con este momento de hace segundos. Muchos momentos, así que le invitamos a nuestra audiencia que nos escriban, nos cuenten, participen también de este aniversario, que es un pequeñito aniversario para la que vamos a armar el día de los 300 programas. Algo haremos, todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo lindo, porque toca celebrar cuando se cumplen programas, años o lo que sea. Así que, eso sí, hoy para celebrar nuestros 6 años tenemos un programón que vayan agarrándose, vayan sirviéndose mate, vino, café, té, cerveza está muy cara, no sé si se puede comprar, Singani, mucha más agua, lo que sea, un juguito, ¿no? Porque hoy vamos con muchísimas ganas de escuchar a Olga Rodríguez, que es la persona que yo diría que más sabe sobre lo que está pasando en Oriente Medio, particularmente en el permanente y constante genocidio del gobierno de Israel. Creo que hay que aprender, porque se aprende cuando se escucha a Olga Rodríguez. La vamos a entrevistar dentro de un ratito. Conversación con Evo Morales y además vamos a prometer que no nos va a fallar la conversación porque la hicimos ayer, con lo cual como la vamos a pasar hoy, esa va a salir bien, seguro. Y vamos a preguntarle por esta persecución judicial en curso, en desarrollo. Dice cosas más que importantes, lo vamos a escuchar a nada más y nada más, nada más y nada menos que a Evo Morales. Especial Colombia, golpe de Estado en curso contra Petro, con datos de una encuesta interesante. Habrá una yapa de estas de las que merecen la pena, un poco casi enseguida con la editorial de la semana anterior, de cosas raras que pasan en las elecciones. Ahí Lean a preparar una investigación especial, un ratito para irnos a Estados Unidos, un ratito para irnos al Uruguay, un ratito para ver qué pasó en Brasil, un ratito para todo. Arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo, siempre con nuestro centro de gravedad, que no ha cambiado en estos 6 años, en nuestra queridísima América Latina. Y hoy
12 de octubre, podemos prometer que somos todos más listos y listas porque ya conocemos los resultados electorales del Brasil. Yo le voy a pasar a Lean que me haga casi titulares de análisis, que por cierto, quien quiera leer en detalle el análisis lo tenemos publicado en Diario Red, muy buen texto de Leandro Álvarez para entender bien quiénes son los ganadores y los vencedores. Te paso la palabra con Marsal, Marsal, ¿qué me dices? Ole, ole Marsal, pobre. Bueno, pobre no, en realidad. La verdad, Alfredo, que estas elecciones de medio término son difíciles a veces de plantear un resultado porque todos dicen que ganaron, todos dicen que ganaron un poquito más que el otro. En fin, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, que es que en primer lugar, efectivamente, Bolsonaro quizás salió ganando por el hecho de que Marsal no entra al balotaje a la segunda vuelta en las elecciones más importantes, que eran las de la ciudad de San Paulo. Ahí se van a estar enfrentando al candidato de la izquierda, Guilherme Boulos, contra el actual alcalde que era apoyado por Jair Bolsonaro, Ricardo Núñez, pero que no es del partido de Jair Bolsonaro. Y ahí hay otra clave, Alfredo, porque Ricardo Núñez forma parte de lo que en Brasil se conoce como el Centrado, una especie de centro derecha conformada por varios partidos políticos y la verdad que es el centrado el que se ha quedado con la mayor cantidad de alcaldías en estas elecciones. Sobre todo el Partido Socialdemócrata, también el MDB, al cual pertenece Ricardo Núñez, son los dos grandes ganadores de estas elecciones en cuanto a alcaldías. Pero el partido Bolsonaro también aumentó muchísimo, muchísimo las alcaldías en comparación con las elecciones pasadas. También las aumentó el PT, ¿eh? Lo que pasa es que el PT partía de un piso muy, muy bajo Le fue después del muy mal en las impeachment. elecciones anteriores, ¿no? Precisamente porque teníamos, si no recuerdo mal, estaría Lula, de hecho, en la cárcel, puede ser sobre esa fecha aproximadamente, ¿no? Estaba en la cárcel, veníamos del impeachment contra Dilma, veníamos del gobierno de Temer y la verdad que en ese momento llegó a su peor momento el PT a nivel político, a nivel caudal de votos y ahora está revirtiendo un poco esa tendencia, quizás no tanto como se esperaba y en cantidad de votos nominales también hay que decir que el partido de Jair Bolsonaro es quien se llevó la mayor cantidad de votos. Si contamos uno por uno los votos, no estamos hablando de alcaldías, si contamos uno por uno los votos, pero ojo, esto tiene que ver también porque el PT declinó muchas candidaturas propias en favor de candidaturas de políticos del centrado o, como es en el caso de Guilherme Boulos, que no es del partido de Lula, sino que es del PSOL. Ahí hay algunas claves para entender qué es lo que está pasando en Brasil, pero atento, Lula, atento a estos resultados. Quizás es una pequeña llamada de atención. Me complemento como en términos de corolario, mi lectura, sin ser un experto de la política brasilera, a diferencia de quizá otros países donde trabajamos mucho más, es que no ganó nadie ni perdió nadie. Creo que hubo bastante reparto de las cartas en términos de resultados. El centrado, como bien decía, es habitué en tener fuerzas locales muy fuertes. Es cierto que al final Lula versus Bolsonaro, ellos han distribuido los apoyos a candidaturas muy heterogéneas, ¿no? Lula a una izquierda clarísima como Boulos y a gente del centro derecha, parte de la alianza con Hakim, por lo tanto creo que hay un poco de esto. Y veremos, para mí, en términos de lo que representa Guillermo Boulos, que viene desde abajo, muy desde abajo y representando un corpus ideológico claramente de izquierda, es una gran resultado electoral. Y ahora veremos, yo creo que tampoco hay que hacer lecturas lineales de la segunda vuelta, ¿no? Porque a veces el electorado no vota como por lo que le diga el tercer candidato derrotado. Creo que eso son lecturas un poco maniqueas, que yo creo que con la crisis de representatividad política en la que estamos hoy viviendo, Pablo Marsal no creo que le diga vota aquel. Yo creo que de hecho además el votante de Marsal me parece que es un electrón libre, anti todo, descontento con todo, que casi va a ser más difícil que vote a Núñez, pero no sé, es especulación, ¿no, Lean? Sí, Alfredo, hay que tener en cuenta que Marsal se presenta así, como bien vos decís, un antitodo y que la suma no siempre es matemática. Por más que Marsal llame a votar a Ricardo Núñez, veremos en qué deriva eso. Un último dato te dejo, Alfredo. Marsal obviamente no salió a reconocer la derrota, dijo, bueno, esto es como un triunfo, pero admitió que no quiere presentarse más como candidato a alcalde, que eso le quedó chico, va a ir directo a la gobernación o a la presidencia. Así que ojo, porque quiere seguirle dando la disputa por la ultraderecha a Jair Bolsonaro. Aprendizaje es, si bien es un muy buen resultado el que ha sacado Marsal,
como un coach, youtuber, anti todo, de ultraderecha y todo eso, no caigamos más en las trampas de comernos el verso y los marcos de que parecía que Marsal iba a tener el 99% de los electores. Se ha quedado fuera. Fuera, digo porque a veces exageramos al calor de una coyuntura noticiosa que ya parecía que es que había salido el Bolsonaro. ¿Qué puede pasar en el futuro? Puede, no lo sabemos. No tenemos la bolita de cristal de Abraham Verduga, pero sí es cierto que seamos un poco más comedidos, ¿no? No lo sobreestimemos. No es para subestimarlos, pero tampoco para sobreestimarlos. Creo que a veces uno cae precipitadamente, ¿no, Gaby? En este tipo de visiones de que aparece como el coreano en Bolivia y bueno, sacó un buen resultado, pero no ganó las elecciones, algo así. Pero además, en la tentación de hacer matemáticas muy simples y tratar de sumar los votos del tercero, automáticamente, como decía, tratar de llevar los resultados de elecciones locales a proyectar un resultado, un posible resultado nacional en elecciones nacionales, ese también suele ser un error. La gente se comporta totalmente diferente en la mayoría de los casos en Latinoamérica en las elecciones locales que en las elecciones nacionales. Hay liderazgos locales que a veces marcan una decisión de la gente y que eso no se traduce luego en una alianza automática con X partido nacional. Eh, yo creo que hay que tener mucha alerta con eso, pero me parece correcto, digamos, la conclusión de Lean de tener las alertas y las antenas bien puestas para poder seguir proyectando hacia adelante en Brasil gobiernos que se parezcan a su pueblo, ¿no? Ojalá, y no caer en la, ¿no? Como bien dices, esta idea de que el centrado le ha ido bien, pero que no haya lecturas equivocadas a nivel de nacional. Un poco lo que plantea Gaby y Lean no quisiera como caer en el error de que su fuerza territorial, que él ha tenido históricamente, han tenido siempre malas performances electoral a nivel nacional. Yo creo que hay lecturas muy a veces torticeras, muy forzadas, ¿no? Para querer plantearlo como lectura. Y esto es otro aprendizaje, un poco no hagamos esta extrapolación sencillota, ¿no? De lo que pasa a nivel local. Pues nos ha pasado también en Argentina, ¿no? Milei le iba muy mal a nivel local y de repente ganó a nivel nacional. En Ecuador pasó una cosa, pasa mucho más habitualmente de lo que nos imaginamos. Así que creo que es buen momento para repensar Brasil y vamos a seguir poniéndole la mirada de cara a la segunda vuelta aquí en la pizarra. Seguimos. Y seguimos dando nuestra vuelta al mundo, como siempre, con ganas de saber tantas cosas, pero es que hay tantas cosas, tantos quilombo, tanto todo. Tenemos dos elecciones importantísimas a la vista, dos elecciones ahí, a la vuelta de la esquina, en un país latinoamericano y en otro país que no es latinoamericano, pero que le encanta tener injerencia en América Latina. Es Estados Unidos de América y el Uruguay. Cris, aunque ya habrás próximas semanas para hacer especial de análisis de esos estados bisagras y demás, ¿cómo viene la mano? ¿Qué me dicen las encuestas? ¿Ya tiene tú el resultado electoral? ¿Lo puede dar en primicia aquí en la pizarra? O sea, necesitamos primicia. Es el estrés del periodismo, Cris. Estamos como el meme este de, bueno, va a perder Trump y estoy triste, pero va a ganar Harris y también estoy triste. La verdad es que no hay, es un poco un callejón sin salida, Alfredo, pero sí, ya estamos a 25 días del día de las elecciones, así que con mucha expectativa porque la carrera presidencial pues está más reñida que nunca y el ganador, como bien lo mencionabas, pues se va a determinar gracias a un puñado de estados que son los muy disputados, ¿no? Los estados bisagra que pueden pendular entre los demócratas y los republicanos a última hora. Así que de momento lo que se sabe en las encuestas nacionales, que valga decir también, son ahora mucho menos las que se realizan, por tanto estos porcentajes, digamos, hablan más de popularidad que de predicciones sobre quién podría o no ganar. La verdad es que Harry pues ha estado delante de Trump desde que ingresó a la carrera presidencial a finales de julio, ¿no? En el promedio de todas las encuestas nacionales. Tendría, por ejemplo, 2,5 puntos porcentuales por encima del expresidente, pero ya sentadas las primeras impresiones, ¿no? Especialmente después de ese mano a mano en el debate,
realizado, pues el expresidente ahora avanza y la verdad es que se va igualando muchísimo a Kamala y en este movimiento un poco, ¿no? Las probabilidades de victoria de Donald Trump, pues pasaron de un 45% a un 47% en el promedio de pues todas las elecciones que se llevan semana a semana un poco actualizando. Ahora la pregunta es, ¿quién está ganando en las encuestas de momento en los estados claves? Recordemos que son 7 estados en esta elección, siempre cambia, pero en esta elección son 7 estados considerados como campos de batalla y solamente en estos la diferencia es entre 1%, la verdad es que no mucho más entre Donald Trump y Kamala Harris. Así que vamos a seguir monitoreando pues muy, muy bien estos estados para saber actualizando los pronósticos, la verdad, porque nada se va a saber hasta el último día de las elecciones, Alfredo. Habrá photo finish, ahí tendremos, seguramente va a ser difícil. Lo que sí le podemos garantizar, y esto sí que es spoiler, es que si pierde Trump no va a reconocer los resultados. O sea, esto sí lo podemos asegurar en la pizarra, le podemos dar hoy en día una primicia, y es que si pierde Donald Trump no va a reconocer los resultados, pues ya nos tiene acostumbrado a eso. Pero efectivamente ahora, y la semana que viene vamos a hacer un análisis pormenorizado de esos 7 estados que pasan Pensilvania, y que es el que más además reparte. O sea, todo eso lo vamos a estudiar con mucho lujo de detalles y es difícil pronosticar a día de hoy algo. A ver si es capaz de tener ahí el pronóstico cerrado y certero. Y me voy al Uruguay. O sea, fíjate qué cambio así, pero esta es la magia de la radio, que uno puede, sin moverse del sitio, irse de Estados Unidos hasta Uruguay. Bahía Luna, ¿quién gana las elecciones presidenciales en el Uruguay? Tenemos los resultados, Alfredo. Sabemos Dale, quién va a entonces ser el perfecto, ganador. dale, decime. Ve anotando, Eh, espere que anoten, chicos, chicas, vayan anotando. A ver, Anoten, dejen Yamandu Orsi, esto. ¿cuánto le va? Está muy bien en las encuestas, quería rescatar eso brevemente, digamos, faltan un poquito más de 2 semanas para las elecciones de primera vuelta en Uruguay y la campaña del Frente Amplio, del progresismo, está muy sólida, está consolidada porque vienen los dos candidatos, él que era el intendente de Canelones y ella, Carolina Cose, intendenta de Montevideo, dos de los distritos más grandes de Uruguay, vienen en una fórmula de unidad recorriendo pueblito por pueblito, juntos y sin fisuras, en una campaña con sus propuestas que ya estaban establecidas desde el año pasado en conjunto y me parece que están haciendo una campaña muy prolija y que esto les está dando buenos resultados. Las encuestas dan por lo menos 20 puntos de ventaja frente al oficialismo, que es el Partido Nacional. Por ahora, ninguna de las encuestas avisora que no haya balotaje, o sea, todavía no podrían ganar, quizás hay sorpresas en primera vuelta, pero la perspectiva para el progresismo uruguayo es muy buena y se ilusiona con volver al gobierno. O sea, pareciera que el más votado en primera vuelta va a ser el Frente Amplio, la propuesta progresista. Lo que parece también muy difícil es que pueda ganar en primera vuelta porque se requiere más del 50%, ¿no? 50+1, sí. 50+1, por lo tanto, pareciera difícil y ya pronosticar lo que vaya a ocurrir en segunda vuelta infinitamente más complicado, ¿no? A estas alturas del partido. Sí, efectivamente, igual de todos modos las encuestas que están midiendo balotage también le dan ganador a Yamandu Orsi. Realmente la campaña del Frente Amplio es muy prolija y es muy buena. Así que en este sentido, por más de que haya segunda vuelta y que a los progresismos les cueste un poco esta instancia, en el caso uruguayo hay posibilidades de ganar, digamos. Bueno, te mandamos entonces de enviada especial, ¿no? Bahía, ¿lista para cubrir todo Obvio. eso? Lista, totalmente lista. Solamente me faltan los pasajes, el hospedaje eh, Esto te lo y la resuelve cerveza. la Y la... alcaldía de Montevideo, que le estamos pidiendo promoción. No, no, no. Vamos a tener, imagínense que en breve vamos a tener corresponsalía en Estados Unidos y corresponsalía en Uruguay con las dos elecciones más importantes. Esto solo puede estar aquí en la pizarra, pero qué locura. No sabemos el resultado, pero que vamos a tener una persona al lado de donde son los resultados, ahí van a estar. Tomamos aire y ahora prepárense porque viene una charla deliciosa con Olga Rodríguez para ver qué nos cuenta sobre lo que está pasando tristemente con el genocidio constante de Israel contra casi todos y todas. Seguimos en la pizarra.
Venimos semana tras semana condenando, denunciando, llorando, lamentándonos. No sabemos ya qué más podemos hacer, pero sí que ponerlo encima de la mesa, pues este genocidio permanente del gobierno de Israel contra el pueblo palestino, ahora también contra el pueblo libanés, y para eso creemos que es más que necesario hablar con alguien que sepa mucho más que nosotros y nosotras. Olga Rodríguez, periodista, investigadora, creo que tiene una biografía pues muy vinculada a lo que queremos saber. Así que mil gracias por estar con nosotros y nosotras en esta travesura radial llamada La Pizarra, Olga. Hola Alfredo, es un placer estar con vosotros. Bueno, queremos que nos ayudes a entender lo que parece inexplicable. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones que hacen que el gobierno de Israel en la actualidad esté haciendo lo que está? ¿Razones internas, externas, geopolíticas? ¿Cómo se explica esto? Bueno, unos días antes de los atentados de Hamas del 7 de octubre de 2023, Netanyahu estuvo en la sede de Naciones Unidas explicando su plan, explicando con mapas, mostrándolo sin ocultarlo, como lo han hecho otros gobiernos israelíes en el pasado, mostrando unos mapas en los que todos los territorios palestinos ocupados aparecían formando parte de Israel, de esa idea del gran Israel. ¿Por qué? Porque hay un proyecto colonial que comenzó hace muchas décadas y que consiste en seguir anexionándose territorio, en una expansión territorial. Y así lo muestran representantes del gobierno israelí públicamente, a través de esos mapas, en los que además también trazan rutas de oleoductos, gaseoductos y conductos de fibra óptica, ¿no? Decía Eduardo Galeano en 2003, durante la invasión ilegal de Irak, que si Irak tuviera rabanitos en vez de petróleo, a lo mejor todo habría sido diferente. Bueno, Oriente Medio ya sabemos que es una zona geoestratégica que une a Oriente con Occidente, con rutas comerciales muy importantes y también con riqueza y recursos naturales en un momento en el que hay escasez de recursos naturales en muchos lugares del mundo, y esto en sí mismo está confeccionando y diseñando un nuevo orden mundial. Dentro de eso, el Estado israelí nace con la voluntad de ser un Estado judío, que necesita, por lo tanto, una mayoría judía. Por eso impulsa en 1947, a través del Plan Dalet, una operación de limpieza étnica que supone la expulsión de más de 700.000 palestinos, que son expulsados de sus casas, se van con lo justo, pensando que iban a poder regresar y nunca más pudieron regresar. De esa manera, en parte del territorio, Israel logra esa mayoría judía. Posteriormente, en 1967, invade ilegalmente el resto de los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Quiere el territorio palestino, pero sin la población palestina, porque es la única manera de mantener esa mayoría judía, ese carácter judío del Estado judío, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un supremacismo mezclado con un colonialismo, y para mantener esa ocupación y ese proyecto colonial ha ido sofisticando y desarrollando a lo largo de los años un régimen de apartheid, un régimen de segregación racial, definido como tal, por ejemplo, por la Corte Internacional de Justicia en su dictamen del pasado mes de julio. De esta manera logra tener apartada a la población palestina, negándole derechos, negándole lo más básico, negándole la gestión de su propio territorio o de buena parte de su territorio, y manteniendo de esa manera esa mayoría judía en ese carácter colonial de su proyecto, que ahora está en un paso más. Estamos viendo estos días cómo ha impulsado una nueva ofensiva con ataques brutales contra el norte y el centro de la Franja de Gaza, y con otra orden de desplazamiento forzado de la población hacia el sur. Hay una voluntad de tener cierto control militar en esas zonas del norte de Gaza, que por cierto están situadas geográficamente justo enfrente de bolsas de gas que fueron halladas hace unos años frente a las costas palestinas de Gaza. Y en ese desplazamiento progresivo y forzado de la población hacia el sur, sigue impulsando nuevos ataques. Junto con la invasión ilegal de Líbano, no hay que olvidar que el 28 de agosto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una nueva resolución que renovaba el mandato de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas en Líbano y que hacía un llamamiento al fin de las hostilidades. 15 días después de la aprobación de esa resolución vinculante de Naciones Unidas, Israel llevó a cabo sus atentados en Líbano, a través de los cuales hizo explotar dispositivos inalámbricos, más de 3.000 dispositivos inalámbricos, sembrando el terror. Y tras ello comenzó con sus bombardeos y
con su invasión de Líbano. En estos momentos juega en 6 o 7 frentes, en 6 o 7 territorios, países, en esa búsqueda de una escalada regional, porque en ese marco de escalada regional la cuestión palestina se diluye y en ese marco de escalada regional y de guerra permanente, Israel puede conseguir lo que el derecho internacional le niega, lo que nunca el derecho internacional le reconocerá porque es ilegal, que es su ocupación ilegal, su anexión de territorio palestino y la perpetuación de esa aplicación del régimen de apartheid. Y Olga, ¿tiene apoyo hoy en día al interior del Estado de Israel, de la ciudadanía, de la sociedad cotidianamente? O sea, ¿hay un cuestionamiento de esta política de belicista de matar a quien sea y expandirse? ¿Tiene hoy en día un apoyo o es cuestionado internamente? Una cosa es el cuestionamiento al gobierno de Netanyahu por muchas razones. Ya había habido antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre grandes manifestaciones en contra del gobierno de Netanyahu por casos de corrupción, por su voluntad de conquistar más poder judicial y un largo etcétera. Y otra cosa es que eso signifique una oposición contra el belicismo del gobierno israelí, contra la ocupación ilegal. Eso es diferente. Y eso solo tenemos a día de hoy una minoría de la sociedad israelí que está trabajando por la paz y que está en contra de la ocupación ilegal y que se preocupa también por la defensa de los derechos de la población palestina y no solo por la defensa de los derechos de los rehenes israelíes y de la población israelí. Esta es la realidad a día de hoy. Hay voces muy interesantes en la sociedad israelí que pertenecen a esa minoría. Una de ellas es Nurit Peled, que es una académica, una profesora universitaria de la Universidad de Jerusalén, judía israelí, además hija de un general israelí que fue el primero que se convirtió posteriormente en paloma, en pacifista. Nurit Peled ha escrito varios libros analizando cómo el racismo se inocula a través de la educación en las escuelas desde la más tierna infancia en su país. Una deshumanización normalizada de la población palestina, mezclada con una instrumentalización del miedo a través de la cual una y otra vez a la sociedad israelí se le dice que tiene que oprimir a la población palestina para estar segura, para que nunca más pueda ocurrir. Es una sociedad en la que ese nunca más es un nunca más solo aplicado a la sociedad israelí, pero no evidentemente a la sociedad palestina, que es la que está siendo oprimida y aplastada. Cuando se produjeron los atentados de Hamas del 7 de octubre, en un chat interno de profesores universitarios, Nurit Peled escribió, en un chat de WhatsApp privado, escribió, citando a Sartre y a Fanon, si la bota de hierro del opresor o del ocupante lleva décadas oprimiendo y aplastando al ocupado, al oprimido, y éste una mañana puede abrir una rendija de su ojo, ¿qué mirada esperas ver? Y ella añadió, hemos visto esa mirada. Evidentemente, como buena académica, intentaba analizar política y sociológicamente lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Bueno, Nurit Peled, judía israelí, fue denunciada por algún compañero y fue suspendida temporalmente como profesora en la Universidad de Jerusalén. Un abogado al que ya contrató explicó toda esta situación en un buen artículo en el New York Times, porque en esta nueva escalada la represión que hasta entonces solo se dirigía, por supuesto, para la población palestina, pero también contra árabes israelíes, ahora se ha dado un paso más y también hay judíos israelíes de esta minoría que están sufriendo represalias, están siendo señalizados, están siendo acusados de ser antisemitas, siendo judíos y defendiendo los derechos de toda la población judía, y por el simple hecho de estar diciendo no en mi nombre, nunca más tiene que significar nunca más para todos. Y ese no en mi nombre también lo estamos escuchando en sectores de la comunidad judía del mundo, ¿no? En Estados Unidos ha pasado algo inédito que no había ocurrido en otras ocasiones. Yo he vivido mucho en Estados Unidos en varias ocasiones de mi vida. Este verano he estado todo el verano allí. Bueno, pues por primera vez he visto a mucha gente joven judía diciendo no en mi nombre, manifestándose públicamente contra la ocupación ilegal y contra el genocidio contra la población palestina. Y esto marca un antes y un después y puede ser un camino muy interesante a seguir. Al mismo tiempo vemos una ofensiva que tergiversa las acusaciones de antisemitismo, ¿no? Lo cual es muy grave para la población palestina, para los derechos de toda la población del mundo, pero también para la lucha contra el antisemitismo real. Estamos viendo cómo voces judías internacionales
Desde Nancy Fraser, la filósofa estadounidense, hasta Yuval Abraham, hasta Jonathan Glazer, oscarizado el año pasado, director de la Zona de Interés, han sido acusadas de antisemitas por mostrar su oposición a la ocupación ilegal israelí, al genocidio y a las matanzas contra la población palestina. Es como que no podemos ni matizar, ¿no? No se podría ni matizar ni siquiera, no solo tener disidencia, sino matizar. Te hago la última pregunta, Olga, para entender un poco cuál es la escalada hacia adelante. Entiendo que es difícil hacer prospectiva en esta situación tan inestable. ¿Cuál sería la reacción geopolítica que se podría esperar desde Irán, por un lado, que no es un actor cualquiera, y que va a hacer Estados Unidos en medio, como bien sabes, de una intensa campaña electoral donde este aspecto pareciera que puede ser determinante y crucial? Estados Unidos lleva 12 meses protegiendo a Israel militarmente, proporcionándole nuevos paquetes de ayuda militar y de armamento, políticamente y diplomáticamente, vetando resoluciones de Naciones Unidas, no una ni dos, sino muchas. Y sus representantes políticos están diciendo que van a seguir apoyando a Israel y lo estamos viendo, ¿no? Israel quiere una escalada regional, por las razones que ya expuse anteriormente, y ante ello, Irán hasta ahora lo que ha mostrado ha sido contención. Hemos visto cómo a lo largo de estos meses Israel ha lanzado varios ataques contra intereses iraníes. Bombardeó la embajada iraní en Damasco, matando a 13 personas, asesinó al líder de Hamas en Teherán, la capital iraní, está lanzando ataques contra Siria, contra Irak, contra Yemen, etc. Ante esto, ha habido dos respuestas iraníes. La primera, muy avisada con anterioridad y muy contenida. La segunda, no tan contenida. Israel tuvo que desplegar todos sus muros defensivos y además contó con gran ayuda de Estados Unidos, entre otros, también Jordania, ¿no? Por lo tanto, hemos entrado en una nueva fase. Estamos, como bien dices, y esto es importante recordarlo, en un escenario de campaña electoral estadounidense, en el que las encuestas siguen muy ajustadas entre Trump y Kamala Harris. Hemos visto en el pasado cómo en Estados Unidos ha habido presidentes que en campaña electoral han querido erigirse como comandantes en jefe, porque si un país está en guerra no se le puede dar la espalda al presidente comandante en jefe, en plena guerra, ¿no? Y no hay que descartar que esta también sea una de las bazas electorales de las últimas semanas en la campaña electoral estadounidense, donde vemos voces, algunas voces, dentro del Partido Demócrata que serían partidarias de un golpe de efecto contra el régimen iraní en los últimos días de la campaña electoral. Esto no está descartado aún. Con respecto a Israel, si nada ni nadie le para los pies, continuará en su apuesta por la guerra permanente, que aquí yo os estoy hablando desde España, lo tenemos al otro lado del Mediterráneo. Y al mismo tiempo tiene ciertos vínculos con lo que pasa en Europa del Este. Irán proporciona armas a Rusia, Rusia sigue en territorio ucraniano. Esa guerra de desgaste eterna, esa guerra por delegación y proxy, donde Rusia y Estados Unidos echan un pulso, continúa, como también aquí vemos que hay potencias internacionales echando un pulso en el tablero de Oriente Medio, como siempre ha ocurrido, ¿no? Por lo tanto, todas esas medidas de presión que, por ejemplo, en el caso de Rusia se aplicaron, y todas las medidas de presión que podrían aplicarse, la mayoría de ellas no se han aplicado para este caso. Y el genocidio sigue su curso a día de hoy. Hay una frase que estos meses en circuitos del derecho internacional y de derechos humanos están diciendo muchas abogadas y abogados, que es que bajo los escombros de Gaza y ahora de Beirut, el día de mañana aparecerán los restos del derecho internacional. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque Gaza no es algo que incumbe solo a la población palestina. Gaza está cambiando el mundo. Hoy son los palestinos, mañana podemos ser nosotros. Las líneas rojas del derecho internacional, que siempre ha sido débil y de doble rasero, por supuesto, pero ahora se están destruyendo por completo. Todo vale en este nuevo escenario. Y no se han impuesto ni embargos de armas, y un embargo de armas significa no solo dejar de vender armas, sino dejar de comprar armamento, material militar y material tecnológico a las empresas armamentísticas israelíes, que son columna vertebral y eje sostenedor de la ocupación ilegal israelí en los territorios ocupados palestinos. El dictamen de la Corte Internacional de julio y una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas posterior
señalan y exigen que se tiene que suspender de manera inmediata por parte de todos los Estados miembros de Naciones Unidas el comercio e inversiones que puedan contribuir de alguna manera con la ocupación ilegal israelí. Eso no se está haciendo. Israel sigue siendo miembro en la Asamblea General de Naciones Unidas. En la época de la Sudáfrica del apartheid se suspendió temporalmente la membresía de la Sudáfrica del apartheid en la Asamblea General de Naciones Unidas. Eso no se ha hecho. Hay muchísimas medidas de presión que no se han adoptado a día de hoy. Aquí en la Unión Europea hay un acuerdo preferencial de asociación comercial de la Unión Europea con Israel, cuyo artículo 2 exige el respeto a los derechos humanos por las partes. Israel está violando ese artículo 2 de manera permanente. Es decir, hay muchos caminos que servirían para cambiar las cosas. Por eso es fundamental que desde la calle, que desde las urnas, que desde los medios de comunicación, que desde los circuitos de todo tipo sigamos presionando para darle la vuelta a esta conquista de impunidad sin fin, porque el día de mañana nadie podrá decir que no lo sabíamos y nuestros hijos nos van a preguntar, ¿pero cómo pudo ocurrir esto cuando lo estabais viendo en tiempo real? Bueno, me quedo pensando mucho, seguramente que la gente que nos escucha se queda pensando mucho y vamos a seguir sí o sí, desgraciadamente, atento a lo que viene pasando. Gracias, Olga, por hacernos pensar y entender un poquito más este conflicto, este genocidio en curso. Gracias, Olga, por estar en la pizarra. Gracias a vosotros. Música colombiana para que nos vayamos a Colombia. Nos vamos a Colombia, una semana que, bueno, se ha de alguna manera materializado algo que veníamos advirtiendo, no porque nosotros tengamos capacidad de adivinar casi nada, pero ya se venía anunciando por el propio presidente Gustavo Petro, de que se venía preparando, ¿no? Fabricando un golpe de Estado en su contra. Y esta semana él aparece con un tuit diciendo el golpe de Estado ya está en marcha. ¿Por qué dice esto Gustavo Petro? Lo vamos a explicar de una manera muy simple, muy sencilla, de la manera más sencilla posible. Primero, hubo un intento permanente de judicializar al presidente Gustavo Petro a través de lo que había sido el fiscal Barbosa, buscando cualquier manera eh, judicial, clásico capítulo de Lawfare, para intentar tumbar a Petro, ¿no? Petro gana las elecciones democráticamente y el Poder Judicial, evidentemente de la mano del poder económico, del poder de los medios de comunicación y de otros poderes fácticos, lo intentan tumbar por la vía no democrática. El fiscal Barbosa intentó buscar cualquier tipo de causa judicial y no prosperó. Se le terminó el tiempo de estar el fiscal Barbosa porque se le terminaba su tiempo como fiscal. No, no, así fue. ¿Qué hace los poderes fácticos para tumbar a Gustavo Petro? Buscan otro plan que ya también tenían como plan B preparado. De una manera absolutamente ilegal, el Consejo Nacional Electoral usurpa competencias que no le corresponden. El Consejo Nacional Electoral tiene competencias administrativas. El Consejo Nacional Electoral, que vela por que las elecciones se hagan de manera regular, pues tiene competencias administrativas para decir hubo una irregularidad contable acá, allá o donde fuere. Esto es lo que establece el marco legal colombiano, pero el Consejo Nacional Electoral se extralimita y repetimos, usurpa, abusa de competencias penales que no le competen. Y entonces pone en el ojo del huracán una causa penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Por qué hace esto si no le toca? Porque era la única manera que podían intentar dar un golpe de Estado contra Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque la Constitución colombiana sí permite que exista un juicio político contra el presidente en caso de cuestiones penales. Como no había ninguna fórmula hasta el momento, buscan la vía de una irregularidad contable electoral, además muy trucha, muy mal presentada, con una cantidad de mentiras que cuando quieran mirar la letra pequeña lo podemos compartir, pero buscan esta maniobra, este subterfugio, para que a partir de ahí lo plantean en una causa penal y lo trasladan a la Comisión de Acusaciones e Investigación de la Cámara de Representantes en Colombia, que es como el Congreso, ¿vale? Para que nos entendamos. Esta comisión acepta esta investigación en contra de Gustavo Petro y hoy en día
se abre un proceso de juicio político contra el presidente de la República con todo este tipo de irregularidades, ilegalidades, fallas, pero el objetivo era tumbar, y sigue siendo, tumbar a Gustavo Petro. ¿Esto es inmediato? No. Ahora la comisión de la Cámara de Representantes tiene un procedimiento legal denso. Después tiene que ser aprobado en el caso de que se pongan de acuerdo ahí por la Cámara de Representantes y después por el Senado. No, no es que termina mañana esto, pero quieren constituir un hecho político. A lo mejor ni siquiera le dan tiempo real, porque puede terminar el mandato de Gustavo Petro y ellos están enfrascados con esto, pero lo que quieren es que sea un hecho político en Colombia, como siempre por la vía antidemocrática, utilizando, abusando del poder judicial. Esto se veía venir y Gustavo Petro lo que ha dicho es lo que lleva diciendo hace meses, es que a mí solo me va a sacar si el pueblo quiere que me saquen. Y yo no me voy a ir de aquí porque 4 personas quieran que yo me vaya de acá. Para eso preséntense a las elecciones y gánenla. Como siempre, con mucha firmeza, con mucha convicción. Y lo que creo que le molesta, y ahora quiero escuchar a Gaby cuál es el análisis político que hace de todo esto, lo que creo que le molesta a los poderes fácticos es que Gustavo Petro sigue siendo el líder político con mayor valoración positiva de entre todos la dirigencia política en Colombia. Entre todos. Busquen donde busquen, desde Uribe hasta Vicky Dávila, a María Fernanda Cabal, a quien quieran buscar. No, no, no. El presidente Gustavo Petro, a pesar de estar todo el día intentando transformar Colombia, a pesar, digo, porque cuesta cambiar el statu quo, la última encuesta publicada nuestra de CELAC Data le da la mayor imagen positiva a Gustavo Petro, pero con mucha diferencia respecto a la oposición en su conjunto, respecto al Congreso como institución, respecto a Uribe como persona política. O sea, da igual, es que Gustavo Petro sigue estando en la centralidad. Y lo peor para los poderes fácticos es que la ciudadanía le cree a Gustavo Petro. O sea, todavía no se ha roto la confianza, que es algo fundamental en política. No se ha roto la confianza. Cuando Gustavo Petro dice, creo que me están dando un golpe de Estado, en la sociedad colombiana hay más gente que cree que verdaderamente pasa eso, a gente que no le cree. Y cuando le preguntan otro tipo de cuestiones, ¿usted cree que Petro es corrupto personalmente? La sociedad colombiana mayoritariamente dice, no lo creo. Ese es el problema que tienen los poderes fácticos, que la sociedad cree a Gustavo Petro en su mayoría y lo avala en las transformaciones que están haciendo de cambiar las cosas. Estamos en un episodio más, desgraciadamente, ¿no, Gaby? De lo que nos viene pasando en la región y en el mundo cuando no le gustan los presidentes electos democráticamente, ¿no? Así es, Alfredo. La encuesta de CELAC también nos demuestra otra cosa que no les gusta a esos poderes fácticos, y es que, a diferencia de lo que decías en relación a Petro, es decir, que la población colombiana toma los lineamientos de Petro y los cree. A diferencia de eso, las instituciones que ellos utilizan para golpear a Petro permanentemente y a su gobierno, que son medios de comunicación, que seguramente en este proceso de intento de golpe de Estado va a ser el Congreso, están muy mal valorados por la población colombiana. Es decir, no les funciona aquella estrategia, aunque pongan millones de dólares a favor de esa estrategia. La gente valora muy mal a los medios de comunicación si lo comparamos con otras instituciones, y muy mal al Congreso. La población colombiana mayoritariamente cree que el Congreso es una traba para que se den los cambios que Petro había prometido en el proceso electoral, ¿no? Por lo tanto, son malas noticias para ellos. Y hay paraguas que tiene Petro importantes en ese intento de golpe de Estado. La gente no cree que él sea corrupto, pero además la gente valora algunas de los espacios, perdón, de la gestión pública, como la educación, mayoritariamente, con más del 50%, positivamente. Esa gestión en la que, recordemos que una de las movilizaciones más potentes que hubo en Colombia antes del gobierno de Gustavo Petro fue de estudiantes en Colombia, y pues bueno, son mayoritariamente esos jóvenes los que respaldan la gestión de Petro en educación, en un ámbito y en un área social que en otros países los gobiernos no gozan de tanta credibilidad, digamos, ¿no? De hecho, en esa misma línea, Gaby, justamente en la encuesta que publicamos de la Data, que es una encuesta presencial de 2042 casos en todo el país,
Cuando le preguntamos por el logro en este último tiempo, fíjense que la mayoría dice un poco el planteamiento que está comentando Gaby. Políticas sociales, todo lo que tiene que ver con educación y mejoras en ese tema de ingresos es lo que la mayoría ve. Es más, hay muy poca gente, el sector más uribista anti-Petro, que es el que está diciendo no hay ningún logro, un 25 o 30%. Y eso es algo importante, que algunas encuestadoras como Invamer o Guarumo habían planteado en agosto y en septiembre que había caído mucho la imagen de Gustavo Petro. Nosotros no tenemos esos números de una caída tan abrupta. Ha caído un poco, pero no ha caído para irse a la vereda de enfrente. Se ha quedado como a la espera. Es decir, la oposición en Colombia tiene un gran problema. Y hay otro tema del feminismo que me gustaría que lo dijeras, Gaby, porque me parece un dato hermoso, que en el fondo es cómo la sociedad colombiana también va dando un pasito en términos de defensa por la equidad y todas esas cuestiones. Bueno, pues el 71% de la gente en Colombia cree que el feminismo es un mecanismo de lucha eh, apropiado que se tiene que llevar adelante para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Solamente un 20% de los colombianos y las colombianas encuestadas creen que el feminismo se usa para ganar de manera injusta una ventaja de mujeres sobre hombres. Esto me parece maravilloso porque te demuestra que hay unos cimientos, unas bases en la sociedad colombiana eh, maravillosa para avanzar en estos temas. Hay que decir que en Colombia la mayoría de las conquistas de derechos para las mujeres, para la población LGBTI, se había logrado antes del gobierno de Petro a través de mucha lucha y demandas judiciales de muchos años. Eh, entonces, hay una base de organización social, etcétera, que recordemos, hay múltiples caras del feminismo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Hay el feminismo que está en el barrio, el feminismo de una mujer de 80 años que ha criado a sus hijos sola. Hay feminismos académicos, hay feminismos políticos muy fuertes, pero esta pregunta es maravillosa porque nos da mucha esperanza. Lo siento, conservadores de Colombia, pero la sociedad está dando pasitos también en sintonía con lo que incluso este gobierno de Petro y Francia Márquez plantean en términos de feminismo. Ay, ojalá se quede en un intento fallido de golpe de Estado lo que pasa en Colombia. Y ahora de Colombia, tomen aire porque nos vamos a Bolivia, otro espacio para tener en cuenta en términos de persecuciones judiciales. Vamos a hablar en instantes con Evo Morales Ayma y le vamos a preguntar por toda esta persecución y mucho más. Seguimos en la pizarra. Venimos contando cada semana lo que viene pasando en Bolivia. Venimos denunciando cada semana el intento de proscribir a las siglas del MAS, de inhabilitar ilegalmente al Evo Morales como posible candidato presidencial de cara a las próximas elecciones. Venimos contando los resultados políticos de la última marcha y hoy queremos hablar con el principal líder de Bolivia, el principal actor. Bienvenido, Evo Morales Ayma, aquí a la pizarra, a los micros de la pizarra. Bueno, Alfredo, muchas gracias por este contacto. Escuchamos alguna vez su programa y estaba extrañando por qué no me invitó, por qué no me invitaba. Ah, Estoy muy contento, muy satisfecho. Muchas gracias. tenemos ganas de escucharte, Evo, con ganas de que nos expliques, sobre todo a toda la gente que te escucha en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué, sobre todo después de la última marcha para salvar Bolivia, que fue multitudinaria, por qué han abierto tantas causas judiciales contra tu persona, Evo? Son muchísimas justamente después de la marcha. Una marcha pacífica. Ellos han nominado Marcha de la Muerte. Ellos querían matar. No querían que la marcha llegue a la paz. La marcha llega impresionante, ¿no? Intenta pararlo, no puede. Ni siquiera el gobierno ha ordenado las marchas pacíficas separadas. Nos mandan con grupos, yo digo, paramilitares, sicarios, a hacer agredir a los marchistas. Contrataron de Santa Cruz, no Santa Cruz, grupos. Entonces, bueno, pese a eso, excelente la marcha.
Nosotros nunca dijimos estamos yendo a sacar a Lucho, a tomar la Plaza Murillo, la Casa Grande del Pueblo, nunca, nunca. La marcha pacífica para decir, gobierno, presidente, atienda combustible. Combustible había sido como sangre en el ser humano. Si no hay combustible, no hay movimiento económico. Ayer, anteayer, con pequeños empresarios, medio grandes empresarios, ¿cómo se quejan? Va a bajar la producción agropecuaria. La crisis, ya se siente la crisis alimenticia. El próximo año va a ser peor todavía. De paso, saca un decreto, pausa ambiental. Prohibido saquear y sembrar. Si yo tengo que comprar arroz, yo tengo que comprar yuca pudiendo producir. Entonces, este problema, los pequeños productores, fundamentalmente. Entonces, yo no puedo entender, ¿no?, que después de la marcha, proceso, proceso, proceso. Cualquier cosa. Y aquí, para algunos compañeros que nunca me escucharon, cuando era dirigente y cuando era diputado, Evo, narcotraficante, Evo, asesino, Evo, terrorista, Evo, Bin Laden andino. Están los periódicos, está grabado. Me expulsaron del Congreso, como de la Cámara de Diputados, por asesino y narcotraficante, por instrucción de Estados Unidos. El plan era procesarme, sentenciarme e inhabilitarme. No pudieron. Con semejante acusación, Evo llega al presidente. Y empezamos a cambiar. Gobernamos solo con 3 propuestas. En lo político, la refundación; en lo económico, la nacionalización; y en lo social, la redistribución de la riqueza. Evo ha batido el récord. Presidente electo con el voto 14 años. Desde 1825, la fundación de la República, nunca ha habido un presidente Más que Santa Cruz, con ¿no? golpe de Estado. Más Y que con Santa golpe de Cruz, Estado, claro. récord, récord. Y ahora empieza a criminalizar a Evo, a luchar. Es la situación que estamos viviendo. Evo, te hago una pregunta hacia adelante. ¿Cuál crees que es lo que va a pasar, por ejemplo, con las siglas del MAS, que es importante? Porque es importante, es el instrumento político más relevante en la historia de las últimas décadas en Bolivia. ¿Crees que va a poder estar en la próxima cita electoral presidencial? Y respecto a todos los procesos judiciales en tu contra, ¿temes de que en estos días incluso voceros del gobierno han planteado la aprehensión de tu persona? ¿Tienes algún tipo de, no sé, de información, de miedo respecto a esa cuestión? Porque ya han habido declaraciones públicas del propio ministro César Siles y de algunos de los diputados del bloque arcista. Me entregaron una citación a Tarija para el día de ayer. Públicamente, comandante de 600 policías para esperar a él. Y 200 militares desplazados y civiles, 800. Locura. Hay plata para movilizar casas bien uniformados, pero no hay plata para atender el incendio. Familias sin casa, sin comida. Eso es lo que no. Bueno, anticipan además de eso, Evo va a ser detenido. Los ministros son jueces, los fiscales. Como están anticipando que va a ser detenido, no va a ser, no va a presentar. En vano movilizaron 800 uniformados al día. Mira, el MAS como instrumento político, yo digo, primero, en Bolivia es el movimiento político más grande de la historia de Bolivia. Segundo, espero no equivocarme. Usted estudió, soy investigador, puede corregirme si me equivoco. Yo digo, este movimiento político es único en el mundo. ¿Por qué único en el mundo? Seguramente 90, 95 países del mundo tienen sus partidos de izquierda, partidos, movimientos políticos, agrupaciones ciudadanas para la gente humilde. Pero en Bolivia, este movimiento político ha sido parido por quechos aymaras. Por supuesto, acompañado por algunos, un poco citadinos, ¿no?, de la ciudad, algunos empresarios, pero a la cabeza de quechos aymaras y guaraníes. En tiempo de colonia, indígenas
amenazados al exterminio. En algunos países de América Latina y Caribe no hay indígenas. En tiempos de república, el sector social más odiado, despreciado. Esto es más para este momento político. Eso yo no he visto en el mundo. Ahora, Estados Unidos está con la política de recolonización. Y cuando el gobierno de Lucho, su plan es como proscribir al base PCP e inhabilitar al Evo. En el fondo, esos procesos por terrorismo, por daños económicos a Bolivia, 7, 8 procesos que me empezaron por estupro. Mira, es que Evo no quiere que sea candidato. Evo lo quieren quitar o eliminar al MAS y PCP. Es el único plan que tiene el gobierno. Entonces, somos víctimas en este momento, la derecha externa, la derecha interna y la derecha de Lucho Arce, aliado con Manfred Villa. Su primer partido se llamaba Nueva Fuerza Republicana, y ahora está cambiando de sigla, porque la gente se da cuenta, republicano, herencia de dónde. Entonces, esa es la situación. Y aquí, tal vez para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, creo va a haber una gran convulsión. ¿Sí? Sigue vigente amenaza de detención a Evo, ¿no? Sigue los procesos. La Áñez me procesaba por genocidio, por delito de lesa humanidad, por terrorismo. Ya me investigaron estos supuestos casos de estupro y no encontraron nada. Está cerrado. Nada menos me investigaron 1 año cuando yo estaba en Argentina. No encuentran cierto. Me investigaron si es corrupto o narcotraficante, no encontraron nada. Lucho igual. El gobierno igual me investigan, narcotráfico, no encuentran nada. Y lamentablemente usan a niñas, niños, o finalmente. Este tema es netamente político. La derecha, la semana pasada un grupo se había reunido. ¿Y qué habían dicho ahí? Si Evo entra a la lista, nos va a ganar como más del 55%. Evo no puede entrar a la lista de candidatos. ¿Cómo candidatura? Y estoy en reuniones constantes, hablo desde Villa Tunari, la casita donde vivo, la casita hice con préstamos, y desde acá organizando para defendernos, legalmente vamos a defendernos, nos hemos defendido. Dejé el Chaco como dirigente, como diputado, ahora de ex dirigente vuelvo al Chaco. He sido, no mucho, pequeña producción, unos 50 quintales de arroz este año pasado, hay un poco de yuca para comer, pero hay negocio en Tambaquí, es un pescado, de agua dulce, interesante, me está yendo bien, estoy mejorando mi economía, pero me he dado cuenta, si no hubiera sido sindicalista, ni hubiera hecho vida política, creo que Evo hubiera sido empresario. Me doy cuenta, estoy trabajando. Es una buena... Ese trabajo que hacían en el Palacio desde las 5 de la mañana, yo lo he inventado. En el área rural, normal trabajaba desde la madrugada hasta la noche. Se trabajaba tanto y poco casi no se ganaba. Frente a la ausencia del Estado. No nos convenía. Y cuando los vecinos de la Plaza Murillo, del Palacio Camado, decían, yo llego a las 5 de la mañana al Palacio, este indio, está llegando por ahora a las 5 de la mañana, se va a cansar, después ya no va a poder. Pero pasa 4, 5 años, 14 años, sigue llegando a las 5 de la mañana. No. Ahora Evo, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Los vecinos decían, claro, con seguridad, a veces sonando, se levantaban. Para mí no es ninguna novedad, para un campesino indígena originario. Y ese trabajo lo hicimos y ahora todo ha cambiado. Yo tengo moral para decir que lo que representamos
a la reserva moral de la sociedad como ente campesino indígena. Nunca me rendí, nunca me vendí. No puede creer usted, Alfredo. Evo, sin formación académica, llegó a la presidencia. No es sencillo eso. Pero, digamos, justamente, gracias a la verdad y gracias a la honestidad, y enseñanza viene de la familia. Amasuba, Amayuya, Amajeya. No robar, no mentir, ni ser flojo. Eso me ayuda bastante. Eso comparto ahora con los nuevos líderes de toda Bolivia. Muchas gracias, Evo Morales, por estar con nosotros y con nosotras aquí en la pizarra. Necesitábamos escucharte para explicarle a mucha gente lo que viene pasando en un país que amamos y que queremos tanto como es el Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias, Evo. Y seguimos un poquito más con Bolivia en este programa 6 años de la pizarra, que la verdad que no nos podemos quejar, al menos los que lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando, escuchando desde alguien que nos habla de lo que pasa en Oriente Medio hasta ahora, haber escuchado a Evo Morales, el expresidente de Bolivia, pues hablando más claro agua sobre la situación complicadísima que venimos semana tras semana analizando, a veces con dificultad, porque siempre hay algo en desarrollo. Evitamos a veces entrar no en la letra pequeñísima de la coyuntura, porque es muy compleja, pero sí en darle la mayor perspectiva y análisis político. Hoy en día, pues, Evo, han escuchado, ¿no? Está siendo perseguido judicialmente después viene siendo estigmatizado, pero ahora ya perseguido judicialmente y un conflicto que no cesa y que genera mucha tristeza, ¿no? Y mucha, ¿no? A la gente que nos apasiona, que sentimos un proceso fundamental, no solo para Bolivia, sino para América Latina, Gaby, eh, lo que viene pasando y lo peor es que no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas y meses. Siempre hay un grado de incertidumbre que además es un grado de incertidumbre político, institucional, democrático, pero sin que se resuelvan los problemas de la gente, como un poco también planteaba el propio Evo Morales de que el tema del combustible seguirás padeciéndolo, los precios cada vez más caros, la situación económica no se resuelve y estamos con un montón de interrogantes, ¿no, Gaby? Sí, la palabra incertidumbre es gigante. Yo no me puedo, porque, ¿sabes qué? Cuando escuchaba la entrevista, decía, un buen homenaje para la pizarra es que Evo Morales nos reclame porque no lo habíamos entrevistado hace bastante tiempo. Me Qué encantó lindo esa eso, ¿eh? parte. Qué lindo esa Sí, parte. sí, Es muy lindo eso, me gusta mucho esa parte. Menos mal que solo me dijo eso, yo me pensaba cualquier cosa, Gaby, ¿eh? Pero bueno, y además muestra a Evo como es Evo, ¿no? De frente siempre, o sea, te lo dice al aire, te reclama al aire, pero bueno, incertidumbre decía, pero yo creo que la mayor incertidumbre hoy, Alfredo, tiene que ver con el tema económico. En el día a día de la gente eso es lo que pesa más. Las elecciones del 2025 y los temas políticos, eh, se siente que puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque si a ese personaje que es Evo Morales, que es la centralidad de la política, así como tú hablabas hace unos minutos de Petro, Evo Morales sigue siendo la centralidad de la política en Bolivia. eh, por delante, en las próximas 48 horas o 72 horas, puede eh, ponerse en marcha una orden de aprehensión. Pues bueno, estás dejando al margen de la posibilidad política a mucha gente que tiene en Evo Morales una expectativa, una esperanza. Eh, y eso es muy duro porque te genera vacíos, ¿no? Te genera como enormes agujeros negros. Eh, yo además creo, Alfredo, que hay otro sentimiento que es el de un momento de decadencia en el debate político en torno a la política en el MAS. Y entonces eso también te deja un vacío y una incertidumbre. Eh, Evo Morales hablaba de muchos proyectos que estaban el 2019 y que siguen vigentes hacia adelante, pero se discute muy poco de eso. O sea, cómo resolvemos el problema energético, cómo resolvemos el ingreso de divisas y de dólares al país, etcétera, para dar paso a un chicaneo y a un ninguneo de la política profunda
terrible que también deje ese vacío, ¿no? Yo primero, que no lo he dicho antes, pero quiero aclarar que la entrevista de Evo Morales es un poco más extensa y en nuestro canal YouTube de La Pizarra vais a tener no la totalidad de la entrevista que hicimos con Evo Morales, es un poquito más y nos explica muy bien todos los asuntos también de cómo llega la situación hasta acá. A mí lo que creo es que en este momento también, si bien no hay como una oposición por afuera de este conflicto, creo que no hay que como tampoco perder de vista que se sigue de alguna manera erosionando cierta base social porque la cotidianidad sigue siendo muy complicada, ¿no? Y hay que estar como alertas, como con los ojos muy abiertos a que en cualquier momento se produzca algún movimiento táctico o estratégico incluso de alianzas para buscar un bloque de ultraderecha para ir de cara a las elecciones. Pero en el corto plazo lo que no sabemos a día de hoy, Gaby, y eso es lo que queremos dejar como para terminar, es que las siglas del MAS no tienen el aval del el Tribunal Supremo Electoral en este momento. Con Evo Morales, las declaraciones, como hemos escuchado, de aprehensión, de detener a Evo Morales por parte incluso del ministro de Justicia, de Lucho Arce, o de diputados arcistas, ya son explícitas, por lo tanto no estamos elucubrando, sino es literal, con literalidad. Hay millones de declaraciones públicas al respecto, lo quieren detenido, lo quieren preso a Evo Morales y además él lo ha dicho de una manera mucho más suave, pero son causas que algunas de ellas ya estaban cerradas. O sea, estaban ya absolutamente cerradas y están reabriendo causas que yo creo que es una muy pésima manera de aceptar una derrota política post-marcha que se produjo, ¿no, Gaby? Yo creo que no, la política hay que definirlo, hay que discutirlo en la política, no a través, como tú siempre dices, a través de este tipo de... Mi duda que yo tengo es que yo siempre planteo que el lawfare lo aplica quien tiene poder para aplicar el lawfare. ¿Será que tiene poder fáctico para aplicar el lawfare contra Evo Morales? Me refiero a la presidencia de Luis Arce. ¿O será que están necesitando otras instituciones y otros poderes fácticos para perseguir judicialmente a Evo Morales? Esa es como la duda que dejo en el aire con mucha tristeza, ¿no, Gaby? Sí, sobre todo porque yo estoy convencida que lo que se hizo en 14, 15 años por el MAS hasta el 2019 eh, cambió la vida de millones de personas. Entonces, puede devaluarse un proceso tan potente, con una alianza tan gigantesca de voluntades de organizaciones sociales, de individuos, de personas, eh, tan rápidamente. Yo también ahí dejo una pregunta, Alfredo, porque yo me siento parte de ese proceso, lo he sido y lo sigo siendo. Y entonces los esfuerzos que podamos hacer para evitar eso son importantísimos. Y desde la pizarra ponemos un granito de arena chiquitito, pero que sabemos que puede llegar a muchas mentes, a muchas almas. Vamos a seguir siempre, 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 siempre intentando empujar para que esto no se vaya a manos de donde no se tiene que ir, sobre todo porque ya hubo un golpe de Estado hace 2 días en Bolivia y se sufrió mucho, murieron mucha gente y pasaron hambre mucha gente y esto es lo que no queremos que pase de ninguna de las maneras. Así que le damos las gracias a Evo Morales por el ratito que ha tenido con nosotros y con nosotras en la pizarra y gracias también por el tirón de oreja de decirnos qué pasa, que no me llamáis. Esto es fantástico. Cuando nos dicen eso, estamos felices. Y ahora atento que viene la parte más chequeada de la pizarra, sí, en unos minutos. Cualquier tipo de reclamación, esta no me la banco yo. Esta vaya usted a Fer Saninelli. O sea, ¿cuál es el email, Lean, de Fer Saninelli? O sea, ¿lo podemos dar aquí el teléfono, la dirección? ¿Lo podemos dar No. todo? No. No al doxeo, la pizarra dice no al doxeo. No, 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 es que esta no, mira que me banco todos los reclamos, pero es una música muy linda para el momento del aumento, es una música elegida por Gaby de Yo manera me un siento poco... culpable, yo me Y siento sí, Gaby, en culpable, el pero fondo... pensé que Fer estaba bromeando cuando dijo que se iba a quedar y Y la se quedó, dejó. Gaby, aquí lo que pasa, pasa, aquí lo que pasa, pasa, Gaby, así Lo que que se ve se anota, como dicen aquí está jugando muy cacho. bueno, está muy bueno, literalmente. Ahora tenemos el ratito del aumento de la yapa, el rato más chequeado, más riguroso de toda la pizarra. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es riguroso, pero este rato
Este rato hay investigaciones, se suda. La gente no duerma del equipo de trabajo de investigación, horas, ojeras, no chequeando el último dato a las 3 4 de la madrugada. Dirán, ¿y esto será así? No, porque es un momento de rigor. Y la semana pasada yo pensaban que estaba haciendo un chiste y era una editorial metafórica de que habían presentado a a una rinoceronte en una elección en Brasil. Tuve un montón de haters sobre todo los de Milei, que no se enteran, no han estudiado nunca nada. Eso pasó, chicos, pasó. Hay además de TikTok, hay otras cosas, se pueden leer. Y bueno, ahora le dije, lean 2 tazas, o sea, no una taza, sino 2 tazas, lean. Lean ha hecho una investigación y has encontrado cosas atípicas que no son, no sé, después de Milei cabe todo, así que a partir de ahora, ¿quién se presentó a las elecciones? Lean. Bueno, Alfredo, en primer lugar quiero anunciar a nuestra querida audiencia que esta sección también va a ser a 2 voces con nuestra compañera Bahía, que es la gran anfitriona de estas grandes investigaciones académicas. De hecho, estoy a nada ya de escribir un paper sobre la animalización de las candidaturas. Y arrancamos, si te parece, con México, Alfredo, porque en México hay 2 casos muy particulares. Si yo te digo que un gato fue candidato en No, no, México y no, le no, fue no, no. bastante bien. Lean, Este es mi lean, preferido, ¿eh? lean, Yo le pongo el voto. lean, pero no es en sentido como a Macri que le llamaban el gato, no, ¿no? No, 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 es una reivindicación absoluta del gato como una mascota, sobre todo de izquierdas. Así que la campaña se llevó a cabo de este gato por la alcaldía de Xalapa, espero haberlo pronunciado bien, Itzapalapa, en Veracruz. Itzapalapa. Ah, No, no, Ahí no. estamos. Jalapa, fue Xalapa, Ah, de Jalapa, Jalapa, de Jal- Jalapa, de Jalapa, de Jalapa. Jalapa, Jalapa por los jalapeños, Jalapa. Jalapa de O sea, jalapeños y un de gato gatos. jalapeño, a ver, vamos a hablar con un gato jalapeño se presentó a una elección y le fue bien, ¿esto es lo que me estás Y diciendo? le fue bien, Alfredo. Quedó cuarto en estas elecciones en Jalapa. Y el lema de la campaña era: cansado de votar por ratas, vote por un gato. Yo la verdad me paro, aplaudo, me saco el sombrero. Básicamente prometía luchar contra la corrupción. Y bueno, le fue bastante bien. Entre 7.000 y 9.000 votos sacó O sea, en ¿le estás el dando municipio de idea Jalapa. a la derecha mexicana para las próximas elecciones, como ya han probado con todo y no pueden contra Morena, que busquen un gato jalapeño o algo así? O sea, ¿les puede ir mejor a un gato en Jalapa que a Xóchitl Gálvez? Yo creo que seguramente le va a ir mejor que a Xochitl Gálvez. Lo que pasa es que creo que los gatos están del bando proletario de la vida. Ah, están en Otro que nuestro bando. está en nuestro bando, sin dudas, Alfredo. Otro que está en nuestro bando es un luchador barra superhéroe que fue todo un suceso en México en los años 80. Estamos hablando, no sé si le suena, Super Barrio Gómez, un personaje de lucha libre que fue creado por una activista social, Marco Rascón Córdoba, y pertenecía a una organización de lucha por la vivienda que se llamaba Asamblea de Barrios en los años 80. Y bueno, para llamar un poco la atención, dijo: ya está, yo me clavo la máscara y a partir de ahora ya no me llamo Marco Rascón Córdoba, me llamo Super Barrio Gómez. Y así recorrió las ¿Y calles se de presentó México así y en las elecciones? se hizo muy popular. Finalmente no fue candidato, declinó su candidatura, pero hizo campaña. Eso fue lo importante. Se lo vio ahí negociando, de hecho, declinar su candidatura con otras autoridades, hablando, O sea, concediendo espérate un momento, entrevistas el por medio de superhéroe sentado en la comunicación. mesa de negociación. Sí, 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 totalmente, porque era una figura muy, pero O muy sea, por ejemplo, el importante. problema Y que tiene el luego sindicalismo argentino lo pueden resolver con 5 superhéroes gordos sentados en la mesa. Super Barrio Gómez te lo resuelve, Alfredo, y de hecho sigue la lucha en las calles. Super Barrio Gómez hoy por hoy es una figura mítica en las protestas, sobre todo fue en los años 90, pero bueno, Super Barrio Gómez está en el corazón de todos. No, me encantó, ¿eh? Ya tenemos un gato y un superhéroe. A ver, Bahía, la parte de dónde venimos ahora. Ya me tengo miedo. Este momento es el momento del miedo. 6 años Yo vengo hemos a hecho, ¿eh? aportar, Yo quiero sí, 6 años más, ¿eh? no, no está asegurado eso, Alfredo, por supuesto que no. Vengo a aportar historia de payasos, o sea, este es mi aporte a la sección de Lean. Tenemos un payaso en Brasil y uno en Ecuador. En Brasil, porque la justicia electoral brasileña permite a los candidatos que se registren con el nombre que quieran, ¿no? Esto está permitido y el payaso Tirrica de San Pablo hizo campaña bajo el lema Peor
de lo que se está no queda, y resultó ser diputado federal con 1,3 millones de votos. No le fue tan mal al payaso. Un dato de color es que era analfabeto y debió aprender a escribir su nombre para asumir el cargo. Esto está absolutamente chequeado. Y en 4 años nunca habló en público en un plenario y en ninguno de sus proyectos fue aprobado. No le fue tan bien, o sea, le fue bien, pero no tan bien al payaso Terica. Y otro también muy conocido en Ecuador, no sé si te acordás vos, Alfredo, Novoa, porque no, Algo parecido. Lenin, no, Moreno. Pero se me ocurre, tengo otro claro. más, Lazo. La figura del payaso es un poco Es más oscura, seria. ¿no? Ok. Digamos, sí, no está tan Bueno, buena. Lazo tenía zapatos rojos, ¿no? Va Sí, bien con es esa. cierto, es cierto. Bueno, el payaso Tico Tico, esto no es chiste, googleenlo, parece que estoy mintiendo, pero les juro que yo nunca haría algo así. Un payaso muy popular porque era muchos años siendo un payaso mediático, como lo que era acá en Argentina, ponerle piñón fijo, que en 2006 hizo su incursión a la política y pasó a ser candidato de la Asamblea Nacional por la provincia de Guayas por el Partido Socialista Frente Amplio, y él tenía como, a veces se disfrazaba de payaso y a veces iba como candidato. Ahí teníamos como una doble personalidad, a veces era un pelado serio y otras veces era tico tico. Así O que sea, mi la verdad historia que de te digo una payasos, cosa, que el tema de payaso, tal como está votando el Congreso en la Argentina, como que casi mejor, ¿eh? O sea, sinceramente, para que no hagan las barbaridades que están haciendo, sobre todo los que aprueban el veto de mi ley, yo, un buen nivel de payasos y payasas, todo ok, ¿eh? Todo bien. O sea, tenemos payasos, tenemos, ¿qué más, Lean? Tiene, yo ya estoy con, cada vez tengo más No, miedo. yo tengo acá, Alfredo, una historia que es desopilante, increíble pero real. Nos vamos a Perú, a Yungar. Un candidato con nombre Hitler logró ser alcalde, No, no, logró ser no, no. alcalde. Ojo, por las dudas te aviso, Alfredo, que en las entrevistas él aseguraba ser el Hitler bueno. Por las dudas, ¿no? Lo aseguraba. O sea, pero Y el en señor se llamaba 2010, Hitler Castillo, Hitler Benítez. exactamente, Hitler, ahora no te, creo que Benítez era el apellido, no tengo ahora el apellido Me ese, te acabo de lo debo, no inventar, ¿eh? está tan Pero chequeada. sí, un Eh, Hitler, nombre eh, Hitler. un Hitler. Fue por el partido Somos Perú, pero la historia no queda ahí porque de repente en esa misma zona, esa misma región, quien quiso impugnar la candidatura de Hitler fue nada más y nada menos que un Lenin. O sea, se enfrentó de repente el comunismo contra el nazismo en Yungar, Perú. No Lenin Moreno, tampoco Vladimir Ilich Ulyanov, sino Lenin Vladimir Rodríguez Valverde. Y este señor era un residente, un distrito vecino que intentó bloquear la inscripción de Hitler como candidato porque se llamaba Hitler. Dijo, no puede ser que dejen que un candidato que se llame Hitler encima sea electo y sea nuestro alcalde. Bueno, finalmente no lo logró, Hitler terminó siendo alcalde. No, esto de los nombres peligrosos, de hecho me dijeron esta semana, no lo tengo tan chequeado como Bahía y como Leán, pero lo vamos a chequear. Me dijeron que acaban de inscribir en México diferentes partidos políticos que se llaman AMLO, con el objetivo de confundir al máximo. Habría que chequear si ese dato que me dieron, me lo dijo alguien que sabe mucho de política en México, me llamó la atención, así que ya tengamos Hitler, Lenin y todo eso, ya lo que me faltaba. Al Perú lo que le faltaba en su orden político que tiene es Es un nombres de Hitler. este tipo, ¿no? Lean, con esto ya Sí, estaríamos sí, sí. apañados. Bueno, una historia parecida a la que vos estás mencionando, Alfredo, sucedió, pero nos vamos a Europa, porque esto no es cuestión solamente de Latinoamérica, las cosas locas en las candidaturas también pasan en el viejo mundo y en el primer mundo, y nos vamos a No, Suecia allí tenemos porque de Hitler, Mussolini, Franco, estamos copados, ¿eh? De bichos tenemos de raros, todo, ¿eh? ¿no? Perdóname que te diga, pero estamos, el nivel ya llegó al máximo, ¿eh? Totalmente, Alfredo, pero esta historia es desopilante porque un pollo malvado se registró ¿Qué? como candidato, así, Espérate, con un ese pollo, nombre. pollo. Un pollo malvado, dijo que se llamaba. Se registró así con ese nombre, en realidad era Svante Strokirk, que se ¿En qué registró con país ese nombre esto, para Lea? demostrar lo fácil en Suecia. Quería demostrar lo fácil que era registrarse formalmente como candidato en dicho país con cualquier nombre. Entonces el tipo fue y se registró con el nombre de un pollo malvado. ¿Se imaginan una Y hay una interna pollo historia, malvado contra Milei? ¿Te imaginas? Yo, pollo y yo malvado, creo, ¿eh? Pollo yo malvado, voy por el pollo pollo malvado malvado. Milei, pollo malvado, ¿eh?
Bueno, otro que seguramente no vas a tener dudas, Alfredo, un vampiro. Un vampiro fue candidato en Estados Unidos. ¿Qué me contás? Vampiro Trump, vampiro, ¿eh? O sea, No, no este es puede vampiro en ser. serio. ¿En serio? Este vampiro en serio. Jonathan de Impaler Sharkey aseguraba ser un vampiro descendiente nada más y nada menos que de Drácula y se escribió como candidato presidencial en las elecciones de 2012. Lamentablemente no ganó el vampiro, terminó ganando Obama y bueno, después 4 años después ganó otro vampiro como Donald Trump. ¿Te imaginas el que da la noticia, ¿no? En el momento ese, al vampiro no le ha ido bien, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, el señor que tiene que hacer análisis político, el de la pizarra de allí, ¿se imaginan analizando al vampiro? ¿Cómo van las encuestas del vampiro? Madre mía de mi vida. A ver, Bahía, ¿tenemos algo más o ya está esto terminado? Porque yo tengo miedo. Pará, sí, tengo. Uy, qué difícil. Porque en la misma lógica que lo que vos planteabas, Alfredo, el otro día, el cocodrilo, en Brasil tenemos un mono que se ¿Un llama mono? Tiago. Sí. Tiago obtuvo 400.000 votos y fue el tercer candidato más votado en Brasil, ¿eh? Este resultado generó el registro de este mono en el libro Guinness como el mono más votado del mundo. Esto está, ¿Esto estás hablando? es ¿Esto está cierto, esto es chequeado cierto, esto? es cierto. Sí. Finalmente, en 1996, esto es un dato de color, murió y la ciudad de Río de Janeiro decretó luto oficial por 3 días por este candidato y en su zoológico fue levantado un monumento con su figura. Así que si ustedes tienen alguna mascota, compañeros, compañeras, pueden también postularlo a algún cargo, ¿no? O sea, Quizás. Brasil es el país donde ha presentado una rinoceronte y un mono, literalmente, en las elecciones, o sea, cualquier cosa, en el cualquier cosismo al palo, y no lo hemos inventado en el 2024, disculpen, pero esto viene de lejos. Yo creo que esto es una investigación que le vamos a pedir a la audiencia que nos ayude a seguir trabajando en esta línea, ¿no? De la democracia liberal que nos permiten presentar a un mono, a una rinoceronte y que obtengan votos para pensarlo en esto. O sea, es para que vamos a buscar si hay tesis doctorales sobre esto, ¿no? Y yo ya estoy apasionado, ¿eh? Seguro. Esto debe haber un montón. Bueno, hasta acá hemos llegado, yo creo que ya estamos sin tiempos. La verdad que feliz, feliz en primera persona de un programa más, después de 6 años haciendo programas. Le quiero mandar un beso muy fuerte a gente que también son parte de esta familia, nuestra Flavia Fiorio, que no sé si va a venir algún día porque dice que está muy feliz en España paseando y tomando todo el día tapitas y vermut y cerveza, está muy bien. Dentro de poco la tenemos acá. A Sofía Montoya, que es parte del equipo también, y a los que han estado hoy, que han estado con nosotros y nosotras, Abraham Verduga, a Cintia China, que llevó redes durante mucho tiempo, al equipo de Argentina Multicolor, a Topango, creo que no se me olvida nadie de los que han pasado, luego han pasado mucha gente, amiga, y vamos a seguir haciendo esta travesura radial hacia adelante. Lean, tenemos que darle las gracias también a los que hacen siempre posible lo imposible, y es que esta radio loca salga adelante. A nuestro querido Fer Saninelli, que estuvo en la edición de sonido, en la edición de video Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10 Sebastián Merani, en la de Radio Pichincha en Ecuador Carlos Minango, perdón, la operación de YouTube de Radio 10 Leandro Bazán, producción Radio 10 Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Radio 10 Sebastián Pedrón y ya llega Pablo Ladaga en la continuidad. Quédense escuchando radio porque siempre, lo repito, pero porque lo siento, siempre es la mejor compañía la radio en cualquier momento. Momentos que estás feliz, momentos que estás deprimido, momentos que estás regularín, momentos caminando, momentos solo, momentos con gente. Radio, siempre radio y estamos muy agradecidos, muy, muy agradecidos, agradecidas de que tengamos a esa audiencia que nos acompaña y fiel, fiel, tanto en la Argentina como en cualquier otro lugar en el que estamos haciendo esta travesura radial llamada La Pizarra. Para terminar, dejamos una palabra dicha, escrita en la pizarra. Lean. Clasificar por Bolivia, que está en zona de clasificación en las eliminatorias. Eso, estuvo bueno. A ver, Ilvano, Gabriela Montaño, palabra que dejas dicha, escrita. Emoción, gracias, Lean. El otro día le digo algo y digo, no, no puedo hablar de política porque estoy todavía celebrando la victoria. Eso Gaby Montaño. Así que así estamos bien, felices, felices, porque Bolivia le vaya muy bien.
Cris, palabra que dejas dicha, escrita. Río, por mi Ay, sobrino. Río, por el sobrino, que lo hemos visto antes de arrancar el programa. Qué lindo que está Río. Un beso fuerte para Río, para su mamá también, su papá. Bahía, ¿qué palabras deja dicha, escrita en la pizarra? Vuelvo con la temática cumpleaños. Mi palabra es privilegio porque así siento ser parte de este equipo. Somos privilegiados y privilegiadas por compartir este ratito. Yo dejo una palabra que a veces es difícil, pero es prospectiva. Prospectiva. Tengamos no solo perspectiva, sino prospectiva. Eso sí, antes de despedirnos, de decir chao chao, me toca hacer la amenaza de cada semana. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.